Vamos a hablar con alguien que sabe mucho del presupuesto porque además es uno de los principales, digamos, negociadores por parte de la oposición. Es el diputado Oscar Agos Carreño de Encuentro Federal de Córdoba también. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Mariano, buen día para vos y la audiencia. Muy buen día. Antes que nada, me imagino que te habrá sorprendido, como todos nosotros, por la medida que acaba de anunciar el gobierno, ¿no? Retenciones cero para todos los granos por un mes, hasta el 31 de octubre, justo hasta después de las elecciones. Bueno, acá en Córdoba empezó a girar este fin de semana la posibilidad de eso o el rumor. Yo la verdad que me sorprendió que sea cierto porque termina siendo degenerados fiscales, que es lo que es su lucha y leitmotiv de todos los días. Digo, en el día de hoy sale en el boletín oficial un decreto firmado por el presidente donde devuelve, digamos, la ley de discapacidad diciendo que no le dicen de dónde sale la plata. Entonces suspende la ejecución y al mismo tiempo se mandan con una medida que tiene un tremendo costo fiscal como es esta. Celebro, por supuesto que celebro, porque siempre los gobiernos en Buenos Aires pasan la gorra por el campo y las provincias productivas cuando hay un colapso económico, en vez de que las cargas se soporten entre todos, digamos, los sectores productivos. Pero bueno, me parece que tiene que haber no tiene que haber una especie de plan platita para el campo en estas elecciones, sino que tiene que haber algo mucho más serio, que es mantener lo estratégico del campo con reglas claras. Y bueno, no esto de te subo, te bajo, te toco, sino un plan realmente de eliminación real de las retenciones. A ver, así como al pasar, diste una novedad que la verdad es que no la tenía en el radar, que es que el gobierno postergó la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad por falta de fondos. Después de que de que el Congreso rechazó el veto y ratificó el proyecto original para digamos, por parte del Congreso, el Congreso ratificó la ley de discapacidad, rechazando el veto de Milei. Se publicó, se promulgó la medida en el boletín oficial por parte del presidente, pero dice que no hay fondos para afrontarla. ¿Cómo es eso? Así es, efectivamente es una especie de devolución, una cosa media rara, para que el Congreso le diga de dónde va a salir la plata. Cuando en realidad hay que recordar a la gente que no hay presupuesto porque Javier Milei lo boicoteó el presupuesto del año. Entonces estamos discutiendo prioridades en cuotas a través de todas estas leyes de jubilaciones, de discapacidad, de estos temas de la universidad pública, la emergencia pediátrica. Todos estos temas son temas que el gobierno ha dejado de darle los fondos suficientes, y nosotros hemos hecho una pelea en el Congreso producto de que no hay presupuesto. Para nosotros lo ideal, y creo que para los argentinos, incluso para el propio gobierno, hubiese sido tener un presupuesto, que ese presupuesto diga cuánto se asigna a cada sector que corresponde que le llegue el presupuesto, y si hay coyunturas o cuestiones a corregir, se pueda ir diciendo, bueno, sacamos de acá, ponemos allá. Pero al no haber presupuesto, venimos arrastrando un presupuesto de otra Argentina, de otro momento, hecho por otro gobierno. Es absolutamente imposible hacer ese trabajo, por más que se milite como que se puede hacer. Ahora, le está devolviendo la pelota Milei al Congreso, le está diciendo, suspendemos hasta que el Congreso determine la fuente de financiamiento. ¿No puede el Congreso barajar esa pelota y disponer por ley la fuente de financiamiento, ya sea a través del recorte en partidas de la CIDE o en recorte de alguna de las exenciones tributarias para hacer frente a eso? Sí, lo que pasa es que Franco tiene que cumplir con la ley que hemos aprobado. Ujú. Yo creo que no hace falta que vuelva al Congreso. Es decir, ellos tienen la lapicera absolutamente liberada para reasignar fondos, sencillamente porque no hay presupuesto, porque ellos lo boicotearon. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es cumplir con la ley. No hay que decir de dónde va a salir, porque la verdad que el presupuesto que venimos arrastrando, que es el de Alberto Fernández, de 2023, no tiene nada que ver con lo de ahora. Hoy Milei administra los fondos como un almacenero, saca de acá, pone de allá, sin tener que ver realmente el funcionamiento de un presupuesto. Por lo tanto, es extraño de que utilicen esa forma de administrar como almaceneros para algo que tiene un alto costo económico en lo fiscal, como es las retenciones al campo, y no lo puedan hacer por algo que tiene mucho menos costo fiscal, como el tema de la discapacidad. Y le Claro, doy, ¿cuál es el costo fiscal de la medida de la discapacidad, por ejemplo?
Eh, A ver, no lo Acá lo tengo que acá. dice que la creación de la nueva comisión, estoy leyendo Infobae, de la nueva pensión, la creación de la nueva pensión implicará un gasto de 2.166.985 millones de pesos para 2025, para el ejercicio del 2025 equivalente al 26%, 0,26% del PBI y un gasto adicional de 4.706.000 millones de pesos para 2026, lo que implicaría un 0,47% del PBI. ¿Puede ser? ¿Tanto? Sí, esos números son, sí, sí, son grandes los números. Lo que sucede es que vuelvo a lo mismo. Acá la discusión, ahora se va a empezar a militar desde el gobierno los tecnicismos de cuántos billones. Yo, por ejemplo, estoy pidiendo en este momento una auditoría profunda en el Ministerio de Justicia porque recaudan 1 billón por año de formularios del registro automotor y chapas que no entregan, y esa plata se la gastan a libre disponibilidad el ministro de Justicia sin mandarla al Tesoro. Y yo venía proponiendo que esa plata entre en las jubilaciones, que después vetó Javier Milei y no tuvimos los votos para insistir. Es decir, hay infinidad de fonditos y fondos que las nombra como caja negra el presidente, que está bien cuando lo utiliza el gobierno y está mal cuando la oposición prioriza que vaya a cuestiones sociales. Entonces ya hemos hecho todo este ejercicio de decir de dónde sale la plata y aún así el presidente la veta. Por lo tanto, lo que vemos es que realmente lo que quiere el presidente es tener una lapicera y decir en qué se gasta todo y, por supuesto, priorizando la ciudad de Buenos Aires o las cuestiones de la City y las clases sociales más altas y dejando de lado jubilados, personas con discapacidad, estudiantes y docentes universitarios. Bueno, esa es una discusión que es de fondo. Después podemos técnicamente ponernos a hacer números. Ahora, lo que tengo claro es que debe ser mucho más el costo fiscal de bajar las retenciones a cero, Un que mes. encima es imposible de calcular, Ujú. porque hay que calcular encima, porque hasta donde yo sé, estuve recorriendo la provincia este fin de semana, la mayoría de los campos ya liquidaron los silos bolsas, quedan muy pocos silo bolsa en el campo cordobés, por ejemplo. Hoy Ujú. está entre los acopios y las cerealeras. Bueno, ¿cuánto hay ahí y cuánto van a vender? Bueno, es todo en el terreno de lo que podemos suponer, pero estoy seguro que tiene mucho más costo fiscal que la mayoría de las leyes que hemos trabajado desde Es- la oposición. Esto es una medida por la cual se deja de recaudar seguramente varios miles de millones o un par de miles de millones de dólares, ¿no? A lo mejor, si hubiera una liquidación de exportaciones de los 10.000 millones que tiene el campo, según dicen algunos entendidos expertos en el tema agropecuario. Así es, efectivamente, el número es muy grande, por eso siempre fue tan celoso todos los gobiernos de sacar las retenciones o de disminuirlas. El propio Javier Milei había prometido eliminarlas, después en la ley base prometió o planteó subirlas, después la bajó cuando tenía una coyuntura hace un tiempo, ahora la vuelve a bajar en otra coyuntura, pero en medio de una campaña electoral. Por lo tanto, claramente es un juego ambivalente que creo que no es saludable, porque encima el campo tiene campañas agropecuarias que tienen sus tiempos, sus ciclos, y tienen que tener un grado de previsibilidad, y no es para que cambie la camioneta el gringo de campo, no, es Ujú. para que pueda prever todo lo necesario para arriesgarse a invertir en semillas, en químicos, en tener personal, en tener un tractor nuevo que le permita hacer la cosecha, en elegir qué tipo de grano va a llevar adelante. Si vos le vas cambiando, vos empezás con una campaña con un grano y las retenciones te la suben para ese grano, la bajan para otro a mitad del año, bueno, es inviable para el campo funcionar así. Ujú. Esta medida busca generar mayor oferta de dólares para calmar el tipo de cambio, ¿no? ¿Vos creés que esto lo van a lograr o el efecto puede ser contrario y el impacto fiscal que tiene esta medida también puede ser leída como un lado negativo de la medida? Bueno, Mariano, puede ser que se vuela desesperación, producto. A ver, veamos en la última sesión, nosotros cuando estábamos por aprobar las leyes que se aprobaron, vimos que el jefe de bloque del oficialismo desesperadamente salió a ofrecer contra las cuerdas algo que no se entendió, pero era un manotazo de ahogado, y no le fue bien al gobierno con eso. Ujú. En esto tampoco sé, o sea, yo me alegro que muchos gringos del campo cordobés que han laburado a sol y sombra para apostar al país pese al costo fiscal, se hagan de unos dólares, digamos, sin retenciones. Claro que es muy bueno eso para el campo. Ahora,
yo sé que los gringos ya han liquidado, ya han hecho eso. Hoy Ujú. es más una discusión con cerealeras, por lo tanto, me suena que la lectura, qué sé yo, no sé si va a terminar siendo lo que espera el gobierno. Digo, entiendo que el gobierno tenga una crisis, pero debería sentarse en el Congreso, revisar prioridades, negociar fuertemente el presupuesto para que haya ahora un presupuesto que dé un buen mensaje, pero si sigue habiendo un bloqueo, si el mismo día que dice Franco que no va a cumplir una ley que ha sido vetada e insistida y al mismo tiempo genera un anuncio con un enorme costo fiscal, digo, yo no sé si los inversores de afuera, si las cerealeras, a ver, ¿y qué pasa si las cerealeras dicen, no, yo voy a esperar a la devaluación que se viene después de las elecciones? Claro, Digo, exacto. si suponen que podría llegar a haber una devaluación, capaz que se quedan esperando el mayor valor del dólar, o capaz que liquidan la mitad. Digo, yo no entraría en esa especulación. Esperemos que si el gobierno ha gastado tantos dólares en una timba financiera de la City porteña, bueno, acomode las cargas para que salgamos adelante sin Ujú. dejar más gente necesitada al costado del sistema y sin pasar la gorra discriminando a las provincias productivas de lo que es la timba financiera, de los que se han dilapidado un montón de dólares sin tener que laburarlo desde las 5 de la mañana en el campo. Oscar, ¿me harías una síntesis, un punteíto de los temas que vos creés que a partir del miércoles se empieza a votar la ley de presupuesto? Recién, al introducirte a vos como entrevista, dábamos un poco los ítems, ¿no? que tiene el presupuesto. ¿Cuáles temas apuntarían ustedes a modificar o a discutir con el gobierno de lo que ya viste del presupuesto? Bueno, creo que el presupuesto, a ver, primero el gobierno tiene una enorme posibilidad ahora u oportunidad de brindar un gran mensaje, que es discutir el presupuesto, mandar funcionarios de alta jerarquía, es decir, que el ministro del área, Toto Caputo, y el resto de su equipo económico puedan conseguir los votos en el Congreso y puedan traernos a todos un presupuesto que sea eh, creíble en algún sentido. Bueno, esa Ujú. creo que es una enorme oportunidad. El miércoles que viene empezamos en comisión. La verdad que no creo que vaya Toto Caputo porque tiene miedo escénico, no tiene miedo escénico para ir al streaming del Gordo Dan, No, no, que ese es puede decir cualquier... su programa de cabecera es el programa de la misa del Gordo Dan en el canal Carajo de streaming, ¿no? Así es, y vemos que ahí le encanta ir y dar los grandes anuncios que debería dar en otro lado, pero le teme a ir al Congreso. Entonces, bueno, pero veremos, digo, eso sería creo una buena señal de que él vaya al Congreso y que tenga el diálogo suficiente. Ahora, el presupuesto ya vemos que tiene un dólar que está desfasado con lo que vemos en la realidad y lo que estiman los mercados y lo que estima el argentino de a pie. Estamos hablando de que pone un dólar que está por abajo o al empate con la parte de arriba de la banda cambiaria que acordó el gobierno con el FMI, y ya estamos viendo un dólar que está por arriba y pareciera que el mercado tiende a llevarlo más arriba. Lo otro es que pone una inflación que es la mitad de lo que se percibe que hay inflación o que los propios números del gobierno demuestran. Diez Por coma lo tanto, cinco, 10,5. claro, El 10,5 dólar estimado es 1.423, ¿no? Y ya estamos en sí. 1.515. Hay que ver si con esta medida de la soja y de la eliminación de retenciones baja el dólar hoy, pero hoy es 1.515 y la inflación está estimada en 10,5 para el presupuesto 2026. ¿Ustedes apuntarían a modificar esos parámetros presupuestarios? Bueno, yo creo que en realidad ellos nos tienen que convencer de si esos números son correctos. Digo, Ujú. yo no soy economista, soy abogado y me cuesta mucho los números, pero me doy cuenta que en la calle, que en un almacén de barrio, no ven como razonables o reales esos números. Por lo tanto, imagino que los mercados tampoco lo ven. Por lo tanto, posiblemente vayamos a esos números. Ahora, pareciera que no es la verdad. Entonces el gobierno tiene que venir y explicarnos por qué puso esos números cuando, por otro lado, el INDEC mide números distintos a eso y las previsiones que se hacen en cualquier otro lugar son distintas a eso. Por lo tanto, lo primero me parece es
esas grandes pinceladas del presupuesto, ver que queden absolutamente aclaradas. Y después la discusión empieza a hacer lo mismo que venimos discutiendo estos 2 años. Es decir, el gobierno prioriza las grandes empresas, priorizan las economías atadas a lo financiero y a cuestiones de la City porteña, y deja de lado muchas situaciones de la gente de a pie o economías regionales o que tienen que ver con el interior. Es decir, para hacerlo más específico, nosotros vamos a buscar que se priorice en el presupuesto lo que es jubilaciones, lo que es discapacidad, lo que es salud y educación públicas, lo que es no sé, temas como la Dirección Nacional de Vialidad, el INTA, son absolutamente necesarios en el interior del país, sobre todo, ese tipo de cuestiones que creemos que son las prioridades que el gobierno ha dejado de lado. O Es verdad sea, que el gobierno... o sea que la oposición que vos integrás junto con Encuentro Federal, con Miguel Pichetto, con el peronismo, algunos sectores del radicalismo, de la coalición cívica, intentarían, vos decís, modificar y aumentar las partidas para todos esos sectores, jubilados, universidad, discapacidad y demás, que están estipulados en el presupuesto. Sí, el gobierno ha puesto mejores números que en otras oportunidades de estos temas, se ha dado cuenta que era necesario. El problema que es, se saltea 2 presupuestos al medio, es decir, si empezamos de -10 y damos una suba de 2, seguimos estando en -8. Bueno, la discusión es que tenemos que entender de que estos 2 años esos sectores han perdido y deben recuperar. Por lo tanto, la discusión va a ser tratar de que no sean los grandes excluidos, porque, por ejemplo, no desarma el régimen de Tierra del Fuego y hay estos temas como el registro automotor que cuento, si hay muchísimas cajas, o sigue subiendo el dinero para los espías o la compra de armamento tecnológico para las Fuerzas Armadas cuando los militares no tienen una obra social que les garantice a ellos y sus familias un mínimo de servicios y prestaciones. Por lo tanto, Ahí la vi, discusión va a ser de prioridades. claro, ahí vi, y hablando de prioridades, que van a mantener los regímenes especiales de impositivos, es decir, los privilegios impositivos para unos 52 sectores. ¿Ustedes van a poner en la mira ese gasto tributario para reducir el gasto tributario? Así es, nosotros recordemos a la gente que en la versión nuestra de la ley de jubilaciones, cuando el presidente decía que no le decíamos dónde sacar las partidas, bueno, nosotros proponíamos eliminar ciertos regímenes de estos que generan mucho costo fiscal, que para que la gente entienda estos ahorros fiscales, es decir, es plata que deja de cobrar el gobierno porque le hace un favor a determinados sectores que en general son sectores ricos. Ujú. Por ejemplo, el mayor ejemplo conocido es Tierra del Fuego, que produce celulares que valen dos veces o a veces 3 veces más caro que comprarlo en Estados Unidos o en Chile. Ujú. Entonces, esa discusión es por qué sostener ese sistema que no nos asegura tener teléfonos más baratos que lo que se compra en otro lugar o al mismo precio al menos. O la economía del Entonces, esas son las... conocimiento, la economía del conocimiento que está, digamos, con una altísima rentabilidad y no está mal que esté con una altísima rentabilidad, pero también al mismo tiempo tiene exención de impuestos, ¿no? O la minería o la justicia, digamos, hay muchos sectores que se podrían, los dividendos de los directores de empresas o los sueldos de directores de empresas que no pagan ganancias, por ejemplo. Hoy vos tenés un trabajador cualquiera que por 2.200.000 pesos paga ganancias, ¿no? Ahora, un director que Sí, gana 20 millones de pesos no paga ganancias, es así, es ¿eh? así. Digo, hay Esas una... son las discusiones que quedan. Claro, después te dicen no, porque como la empresa paga ganancias, entonces el director no debe pagar ganancias. Pero una cosa es la empresa. Acá también, por ejemplo, no sé, una empresa X, pongamos una metalúrgica, paga ganancias. Ahora el obrero de la metalúrgica, si gana 2.200.000 pesos, paga ganancias. ¿Qué quiere decir? Entonces paga ganancias dos veces, el obrero y la empresa. Ahora un director no puede pagar ganancias, ¿no? Es decir, a ver, yo no soy un cruzado contra los que ganan plata, ¿no? Ni mucho menos. Al contrario, me encanta que la gente gane plata, pero que pague impuestos por lo que gana, ¿no? Sí, sobre Está, todo cuando estamos en estas coyunturas donde el gobierno y claro. milita el gran costo fiscal que tienen que los jubilados ganen
más de 400.000 pesos. Digo, Claro. hoy vemos que la canasta del jubilado supera el $1.000.000, supera bastante el $1.000.000, no sé el monto exacto, pero está arriba del $1.000.000. Y los jubilados están ganando 390 y lo tienen absolutamente trabado cuando la inflación sigue subiendo todos los meses. Poco, es verdad, porque se ha acomodado eso, pero todos los meses sube y la canasta del jubilado sube, pero no sube digamos, la plata que recibe el jubilado en su bolsillo. Por lo tanto, cuando el gobierno milita que no hay plata para darle a los jubilados, por ejemplo, bueno, ¿y por qué hay plata para las grandes empresas? Bueno, esa es una discusión de prioridades. Ojalá que pudiéramos encontrar un mecanismo para no tocarle a nadie nada. Pero bueno, es el presidente el que decide ajustar por el lado de los jubilados, de las personas con discapacidad, de las personas que justamente más necesitan del Estado. Oscar Agoscarreño, vamos a seguir el tema de presupuesto. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Mariano. Un fuerte abrazo. Igualmente.